Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Amigas que están ahí por internet. También, hermanitas, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Voy a escribir nada más el título aquí. Listo. Pues como todos los jueves estamos estudiando las doctrinas concernientes a la salvación, ¿verdad? Se han estado viendo los videos y bueno, ya estamos por concluir este primer tomo y nos toca ver hoy el tema sobre la seguridad de la salvación y podríamos decir que la lección se titula ¿Podemos tener seguridad de que somos y seremos salvos? Me gustaría que abriéramos en las Biblias en el libro de Hechos. Busquemos, por favor, el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a dar lectura al versículo 30 y 31. Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Lo leemos juntas, hermanas, por favor. Dice así: Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cómo podemos obtener la salvación, hermanas? Creyendo, solo por la fe. Ya habíamos platicado en los temas anteriores que no es por obras, no es por portarnos bien, no es por asistir a una iglesia o profesar una religión. Simplemente, como dice estos versículos, podemos llegar a la salvación creyendo en el Señor Jesucristo. Y bueno, aquí da una esperanza que no solamente se va a hacer salva la persona, sino también toda su casa, porque por medio de la persona creyente se va a dar testimonio. Pero creo que el tema que causa muchas veces controversia es si se pierde o no la salvación. Si es que en el proceso en el que estamos de santificación, a veces va a haber caídas, va a haber tropiezo, y la duda es si ya por tropezar, a lo mejor por una decisión mal tomada, algo que hizo que yo fallara, eso me hace víctima de perder la salvación. Y entonces el día de hoy este tema está prolongado, pero vamos a ver la primer parte y vamos a entender que aparte del orden de salvación que ya habíamos visto en Efesios, no sé si se acuerdan, en Efesios 2, aquí vamos a ver por medio de Romanos 8 otro orden de salvación. Habíamos dicho en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, que el orden de la salvación consistía en que hay una causa por la cual somos salvos, ¿no? ¿Recuerdan, hermanitas, cuál es la causa por la cual somos salvos? ¿No? Efesios 2, 8, ¿no se acuerdan? Bueno, la causa es porque por gracia sois salvos. Entonces es la gracia la causa principal, la fuente, podríamos decir, la gracia. Hay un medio, que es la fe en Jesucristo, no por obras, que ese sería un medio equivocado, pero ¿por qué? Porque la naturaleza de la salvación es un don de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Y bueno, sí hay buenas obras, pero las buenas obras son la evidencia de que realmente hemos llegado a la salvación. Como Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Podemos llevar una vida religiosa, moral, pero realmente las obras, cómo actuemos, es como va a evidenciar si somos o no somos, ¿verdad? Y aquí precisamente vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, y vamos a darle lectura del versículo 28 al versículo 39. Así que, hermanas que están viéndonos por la transmisión en Facebook, les pedimos por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a dar lectura del versículo 28 al 39. La lección que vamos a ver hoy, sí me gustaría que tomaran nota porque son muchos términos que sí debemos dominar y comprender, porque pues cuando nos toque explicar este pasaje, pues tenemos que tener bien definidos los conceptos. Antes de dar lectura, me gustaría iniciar con una oración para que sea el Señor el que nos dirija en esta hora de estudio. Vamos a hacer oración. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de que fallamos constantemente, tú nunca cambias, tú eres fiel, tú perdonas constantemente nuestras faltas por medio de Jesucristo. Y en esta hora, mi Dios, yo quiero pedir, Padre, que me concedas de tu sabiduría para poder transmitir este tema, que toques el corazón y la mente de mis hermanas que están aquí presentes y aún de las que están viendo la transmisión, que tú puedas obrar por medio de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que esto sea una herramienta para que podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros, de aquellos que se preguntan por qué de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Te pido, mi Dios, cual sea la situación en la que se encuentren mis hermanas, sea familiar, matrimonial, laboral, de salud, te pido, mi Dios, que puedas ser con cada una de nosotras, que tú puedas resolver, Padre, a tu voluntad las cosas que sucedan en nuestra vida, y que todo esto, Padre, sea para llevarnos a ti o para confirmarnos en ti, mi Dios. Gracias por tu palabra, que es la verdad, y todo lo dejamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos nuestra Biblia abierta en Romanos 8, ¿sí? Bueno, vamos a dar lectura a los versículos, todas juntas. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, es un pasaje bastante rico en cuanto a doctrina y principalmente este capítulo y los versículos que acabamos de leer sí nos dan esa seguridad
de la salvación. Ahora, a lo mejor la pregunta que casi siempre se hace es, ¿por qué, hermana Reina, usted está hoy aquí? ¿Por qué hoy está usted aquí? Viene a adorar a Dios. Hermanita. Así es, quiere aprender más. ¿Tú, Xiaomi? También. Quieren adorar, quieren aprender. Pero la pregunta sería, antes de que ustedes tuvieran contacto con la palabra, ¿cuál era su prioridad en sus vidas? El trabajo, ¿verdad? A lo mejor tener bienes materiales, ¿verdad? A lo mejor tener influencia con la gente. Y eso es lo más impactante. Yo creo que muchas veces cuando estábamos en casa, ¿verdad?, había esa pregunta de ¿cuál será la razón por la cual estoy en este mundo, no? El mundo está caótico, hay maldad, ¿y por qué estoy aquí? ¿Cómo fue que de momento a alguien se le ocurrió y estoy aquí, no? Pero todo eso se va a explicar a la luz de Romanos. Hay mucha gente, y se ve mucho esto en las cifras de gobierno, que mucha gente deja sin valor su vida y se suicida, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, es que estaba solo, no tenía cosas, estaba pobre, pero la realidad es que gente que tiene familia, gente que tiene riqueza, también se quita la vida. Y es porque no ha entendido el propósito por el cual están habitando en este mundo. Y no entienden que más allá de todas estas cosas materiales está Dios, tratando de tener una relación con todos, ¿verdad? Pero lamentablemente, como lo veíamos, el corazón del hombre y de la mujer está duro, su mente está entenebrecida, no pueden comprender, a no ser que empiecen a tener contacto con las Escrituras. Entonces vamos a hablar aquí de una cadena de salvación. Lo más hermoso es que en el versículo 28 sí nos está diciendo como clave parámetros para entender esta cadena. Por ejemplo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, en primer lugar, los que aman a Dios, o los que ya son de Dios, los que ya aceptaron a Cristo, dice que todas las cosas que acontezcan en su vida, en su relación, en su familia, les ayuda a bien. O sea, Dios, por más difícil que sea la situación en nuestras vidas, hermanas, por más que veamos que es doloroso y bromoso, Dios no está buscando nuestro mal, Dios está buscando nuestro bien. Pero el bien no es un bien físico, el bien no es un bien temporal, el bien tiene que ver con algo espiritual, algo eterno. Y dice que hay un bien que nos va a hacer conforme a su propósito. Y es por eso que dice que conforme a su propósito son llamados. Y dice en el versículo 29 que porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el propósito? Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que sí es un aspecto en la vida de nosotras como creyentes. No es que de momento ya llegamos a Cristo y pues ya la vida la podemos llevar así. No, es que tenemos que entender que todas las cosas que van a acontecer después de haber profesado fe son para un bien. Y el propósito central es que la hermana Laura, la hermana Reina, Saomi, Greta y todas nosotras las hermanas lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Ahora, aquí hay palabras importantes y claves que sí me gustaría que detectáramos. El versículo 29, la primer parte, ¿cómo dice? Ahí podemos decir, porque a los que antes conoció, conocer.
esa palabra, conoció, o sea, a los que antes conoció. ¿Cuándo? ¿A qué se refiere ese antes? Es más, ¿quién nos conoció? Dios. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo aplicamos ese antes? Bueno, aquí hablamos de predestinación, pero aquí en primer lugar dice a los que antes conoció. ¿Cuándo se aplica ese antes? ¿Recuerdan Efesios capítulo 1? Cuando vamos a buscarlo para que podamos entender la palabra antes. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 nos va a dar la respuesta. Efesios capítulo 1, 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, a los que antes conoció, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, no había nada, los 7 días no existían. Cuando empezó en Génesis a crear, no había nada. Simplemente estaba el ser de Dios, pleno, lleno, sin límite, eterno. Pero ya había un previo conocimiento. Antes de que fueran las cosas formadas, Él ya nos conocía. Él ya sabía, y no solamente a los que Adán y a Eva, no, ya a toda la humanidad que habitó, que habita y que seguirá habitando, ya los conoció. Y esto es lo maravilloso de Dios, que quisiera yo enfatizar que las personas que sienten que no tienen esperanza, no se sientan así. Creo que hay un nivel muy alto de egoísmo en pensar que no tenemos valor, porque realmente aquí en este pasaje y lo que acabamos de leer en Efesios nos está diciendo que Dios ya nos conocía desde antes de la fundación, es más, desde antes que nuestros padres fueran creados, ya nos conocía. Y precisamente la palabra conoció o preconocimiento viene de la palabra griega proginosko. Pro es la palabra que significa antes en español y ginosko significa conocer. Entonces, en otras palabras, para entender un poquito más la frase a los que antes conoció, en otras palabras podríamos decir que Dios ya sabía de antemano. Simplemente Él ya sabía, ya nos conocía anticipadamente, incluso ya nos había escogido de antemano. O sea, no es que de momento Dios ya como conoce a todos, ya sabía quiénes iban a creer en Él, no, porque realmente, ¿quién es el hombre? Un ser caído. Lo vemos en Adán y Eva, hombre y mujer que decidieron hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces, por causa de ellos viene la maldición y por tanto ningún hombre puede nacer siendo justo, ¿o sí? No, porque todos estamos bajo esa maldición de pecado. Entonces, realmente simplemente Dios ya nos conocía. Él decidió predeterminadamente derramar su amor hacia nosotros, hacernos participantes juntamente con Jesús por medio de su gracia. Así que esto es lo maravilloso, Él ya nos conocía, Él ya conocía a Laura, a Reina, a Saomi, a Greta, a todos, ya los conoce. Entonces, a los que antes conoció, y eso es lo maravilloso, en la mente de Dios ya estábamos, aunque Dios sabía que ningún hombre iba a buscarlo. Ahora, esto tiene que ver en contraste con Romanos 3. Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todos se desviaron. Entonces imagínense cómo Dios
en su perfecto amor y gracia, ya nos conocía, Él ya sabía, pero todas las cosas ya tenían un fin, que iba a reunir todos en Cristo. No es que de momento cuando Adán y Eva pecan, no es que Dios tiene que improvisar y decir, híjole, pues ya ni modo Jesucristo, ya vas a tener que, hijo mío, vas a tener que descender al mundo porque ya está. No, es que incluso en la mente de Dios ya estaba dispuesto que Jesús, su único igual, su amado, iba a tener que descender y morir, porque así era el plan. Y bajo todo eso fue que decidió crear todas las cosas. Entonces, no vemos a un Dios que se le sale de control. Todo ya estaba en su previo conocimiento. Así que debemos de sentirnos honradas, porque sin merecerlo, ya nos conocía. Él ya sabía de antemano que íbamos a llegar a Cristo, porque Él quiso derramar su gracia y su amor a nosotras. Pero fíjense que es una cadena. Dice aquí el versículo 29 que a los que antes conoció, ¿qué pasa con ellos? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, el previo conocimiento y la predestinación son cosas diferentes, pero van de la mano. La predestinación es la palabra griega proorizo. Igual, es una palabra compuesta por dos vocablos, pro, antes, orizo, horizonte. Esa es la definición real, horizonte. ¿Qué pasa cuando vemos un horizonte? Ya hay un límite establecido. Ya podemos decir, hasta ahí llega el horizonte, ¿verdad? Ya hay un límite. Entonces, ¿qué es la predestinación? Bueno, es, en otras palabras, limitar de antemano, determinar antes, decidir de antemano o anticipadamente. ¿Y qué? ¿Qué decidió Dios? Dios, a los que ya conoció, decide darles un destino antes, con el fin de que seamos a la imagen y semejanza de su Hijo. ¿En qué sentido? Si sabía Dios que el hombre iba a pecar y a vivir como bien le parecía, ¿Él ya quiso predestinar a algunos? Sí. ¿Por qué la hermana Laura y la hermana Reina y Greta y Saomi estamos aquí? Porque ya había una predestinación. No solo nos conoció y se quedó así, sino que Él ya puso un destino antes, de antemano. Antes de la fundación del mundo, Él ya había puesto un previo destino. Y su fin es ser conformes a la imagen. Y es por eso dice, para que también a los que predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito se debe de entender aquí como aquel que iba a representar al Padre, como aquel por medio del cual podíamos mirar al Padre, ¿se entiende? Podíamos acudir al Padre. Jesucristo le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstrame al Padre y me basta? Soy yo. Yo, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ese es el punto. Ya habíamos sido predestinadas. Ya Dios había determinado un destino antes, que era ser hechos conforme a su Hijo. Y eso también lo menciona Efesios. Efesios también, el que leímos hace ratito, también dice lo mismo. Pero en el versículo 5, Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esa palabra es clave, según el puro afecto de su voluntad. Así que no vio nada en Greta, no vio nada en las demás, simplemente así lo quiso Dios. Y ante eso, ¿sería injusto que a algunos sí y otros no? No, porque así lo decide Dios. Realmente
No hay injusticia en Dios, porque todos estamos caídos, todos estamos en maldad, pero gracias damos a Dios que ahora nosotros somos participantes. Ahora somos adoptadas hijas suyas por medio de Jesucristo y estamos viviendo ese predestino que Dios ya tenía de antemano. O sea, es maravilloso y Jesucristo lo dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que es imposible que una persona acuda si no está por la intervención de Dios, por todo esto que acabamos de ver, pero también está la responsabilidad humana, que esa no la podemos sacar del juego. Somos responsables, sí. Y sí me gusta enfatizar mucho en eso, porque a veces nada más nos podemos decir que nos inclinamos hacia una cosa. Ahora, ¿cómo podemos entender, mis amadas hermanas, ese aspecto de la soberanía de Dios y de la responsabilidad? El mismo libro de Génesis nos indica cómo. Cuando Él creó todas las cosas, los primeros 7 días, ¿ya estaba el hombre? Antes del día 6º, ¿estaba el hombre participando en la creación? No. ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6º día, ¿verdad? En el 6º día fue creado el hombre. Entonces no vemos al hombre participando, no vemos a Adán y a Eva participando diciendo, yo quiero que el pasto sea verde, yo quiero que el cielo sea azul, ¿verdad? Yo quiero que el sol sea el más grande y que todos los planetas estén alrededor. No, estaba Dios en sus 3 personas creando todas las cosas. Pero cuando Dios ya decide crear a Adán y a Eva, ahí ya les concede la responsabilidad. Así que está la soberanía de Dios, sí, porque Él crea todas las cosas y porque dice que se paseaba, ¿verdad?, entre el huerto. Pero cuando le dice a Adán y a Eva un solo mandamiento, ya les está dando responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Algo por qué responder, eso es responsabilidad, algo por lo que yo debo de responder. Supongamos un ejemplo, Saomi iba a la escuela, ¿verdad? ¿Ella qué tenía que responder, hermana? Estudiando, sus calificaciones, sus tareas, sí tenía que responder, era su responsabilidad. Así igual, Dios le concede responsabilidad, incluso le dice a Adán, ponle nombre a los animales, ya lo está haciendo responsable. Cuida de todo esto, ¿verdad? Es más, con tu ayuda idónea, tu ayuda ideal, tienes que multiplicarte, llenar la tierra. En otras palabras, Adán, tú vas a ser mi representante en esta creación, tú tienes que cuidarla. Entonces, ¿ya le estaba dando responsabilidad? Sí. Entonces van de la mano, la soberanía de Dios y la responsabilidad. Pero ¿qué pasa con esa responsabilidad? Cuando se aparece la serpiente, que en este caso estaba siendo usada por Satanás, y Eva empieza a tener contacto y a escucharla, Eva fue muy responsable a su decisión. ¿Por qué no vemos a la serpiente ahí ahorcándola para que decidiera comerse el fruto, o sí? O diciéndole, te voy a picar si no te... No, vemos ahí a la serpiente platicando con ella bien campante, mezclando mentira con verdad, que al final fue mentira, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ella decide, voluntariamente se hizo responsable a su decisión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué causa el pecado en la humanidad? Irresponsabilidad. Dios estaba ahí, Dios estaba viendo cómo la serpiente estaba interactuando con Eva, pero ¿por qué no estorbó? Porque Él es soberano, pero también quiso ser responsable al hombre y a la mujer. Ahí nos damos cuenta, 2 cosas paralelas. Si Él hubiese estorbado, ¿hubiese hecho responsable a Adán y Eva? No, porque ya sabían ambos cuál era el mandamiento, ya sabían ambos cuál era su responsabilidad al estar en la creación. Pero cuando pecan y Dios acude con Adán y Eva, esas preguntas que le hace a Adán no es porque no supiera, Dios todo lo sabe, Dios ya lo tenía en su previo conocimiento, ya lo había predestinado.
Pero, ¿qué vemos a Adán? Su respuesta. No vemos a un Adán responsable, vemos a un Adán irresponsable, porque ¿qué le dice? La mujer que tú me diste, o sea, tú y la mujer tuvieron la culpa porque yo pequé, ¿no? Bueno, y Dios dice, ok, en Adán no hay responsabilidad, vamos con Eva. A ver, Eva, ¿qué pasó? La serpiente, yo no. La serpiente me engañó y yo comí. Y va con la serpiente y la pobre, ¿a quién echa la culpa, verdad? Y entonces dice, bueno, pues por tu causa maldita serás, ¿verdad? Te vas a arrastrar, comerás del polvo y vas a ser el animal más despreciado de todos. Y a la fecha, ¿quién tiene de mascota una serpiente, verdad? Hay que pensarle. O tarde o temprano, en determinado tiempo, ya la tiene uno que sacar porque corre riesgo. Pero ahí vemos la irresponsabilidad. Pero al momento en el que Dios les pregunta a cada uno, está esperando de ellos responsabilidad. Entonces, nosotros somos responsables, hermanas, ante cómo actuamos y respondemos ante el Evangelio. Si estamos escuchando esto y nos confiamos y despreciamos a Jesucristo, que Él es el fin para poder participar de esto, ¿estamos siendo responsables? Sí. Y ya va la decisión. Decidimos estar en el infierno si no creemos, pero si creemos, estamos respondiendo. Y es por eso que ustedes profesan fe, porque también fueron responsables ante la decisión, porque entendieron la gravedad de no creer en Jesús. ¿Se entiende? Entonces todo va de la mano. Está el previo conocimiento, está la predestinación, pero esto no saca de juego la responsabilidad humana. Bueno, después, ahí mismo nos menciona en el versículo 30, ya entendimos lo que era a los que antes conoció, ¿verdad? Ya sabemos que esto se da antes de la fundación del mundo. Ya entendimos también qué se refiere a los que antes predestinó. Y entendemos que el fin de la predestinación y del previo conocimiento es que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero en el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó. Pero vamos a entender la primera parte, a los que predestinó, a estos también llamó. Estando en este mundo, ya nosotros nacidos, ¿verdad? Ya aquí, nuestra vida la llevábamos como bien nos parecía. Pero sí pueden recordar las veces en las que a lo mejor una o dos, tres personas en la situación en la que estaban les llegó a compartir sobre Jesús. ¿Sí recuerdan? O sea, quiere decir que constantemente Dios está buscando, Él está buscando tener una relación con todas nosotras, con todos los hombres. Y este llamado tiene que ver con esto, con aquel llamado eficaz. Hay un llamado general, pero hay un llamado eficaz. El llamado general está hecho para todos. Constantemente Dios está poniendo a personas, está poniendo la palabra, las circunstancias más difíciles para que alguien nos diga, acude a Cristo, ve a Jesús. Pero nosotros decimos, no, gracias, ¿verdad? Me estoy ahogando, pero pues, ay, me gusta a mí así la adrenalina, ¿verdad? Estoy con esto, pero así me gusta vivir, ya me acostumbré a los golpes de la vida, una vida apache, ¿verdad? Pero realmente de momento hay algunos que cuando escuchan la palabra por primera vez, causa algo en ellos, ¿no? Que hace que constantemente estén buscando. Aceptan en su casa la visita de la palabra, la administración, aceptan el venir a congregarse, a escuchar. Y es que aquí ya se llevó a cabo un llamamiento eficaz y todo eso ya estaba dentro del control y la soberanía de Dios. En otras palabras, el llamamiento del que habla aquí es la iluminación. Muchas personas están siendo iluminadas, muchas personas están escuchando la palabra, pero muy poquitas son las que verdaderamente causan un efecto en ellos, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver dos cosas importantes en el llamamiento, hermanas. Necesitamos primero que nada estar escuchando la palabra de Dios. Fíjense aquí lo que dice Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo dice ese versículo?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si tenemos contacto constante con la palabra de Dios, ¿qué se va a producir? La fe. Ahí va a estar el llamamiento eficaz, pero también necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence, el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14 y 15 del Evangelio de Juan, que Él iba a dejar a un consolador, a un ayudador, ¿verdad? Que Él nos iba a santificar con la palabra, que nos iba a hacer recordar las palabras de Cristo. Entonces somos afortunadas porque si estamos en este momento aquí es que hubo un llamado, a lo mejor muchas veces, pero llegó un momento en el que ya hubo efecto, hubo ese efecto, escuchando constantemente la palabra. A lo mejor muchas de ustedes todavía no se congregaban, pero al recibir a la persona que les predicaba, ya estaban escuchando la palabra de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es una cadena? Hay un previo conocimiento, porque antes nos conoció, pero a esos que ya conoció, también ya predestinó. Dios designó un destino previo, y ese destino, el fin, es ser hechos conforme a su Hijo. Pero también a esos que ya predestinó, ya los llamó, ya los iluminó con la palabra y por medio del Espíritu Santo. Y no se queda ahí, dice en el versículo 30 que a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué significa justificar? La palabra justificó aquí, ¿qué significa? Que ya nos perdonó, como la redención. Fíjense que la palabra justificar, hermanas, por eso les digo, es importante saber bien el significado del término, es la palabra griega dikao, y esta puede significar mostrar, considerar como justo o inocente. Ahora, entonces, fíjense la palabra justificado es considerar a uno justo o inocente. Pregunto, si en Romanos 3 dice que todos somos injustos, que no buscamos a Dios, ¿verdad? Que vivimos como bien nos parece, ¿podremos llegar a ser justos? ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado, porque si decimos buscando a Dios, bueno, aquí dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. No, podemos llegar a ser declarados o considerados justos solamente por medio de Jesús. ¿Por qué? En la ley, y eso sí lo vamos a leer, en la ley, es un paréntesis para las hermanas que nos están viendo por virtual, en la ley estaba establecido que todo aquel que cumpliera la ley a la perfección, la ley que fue dada al pueblo por medio de Moisés, ese iba a ser considerado justo, porque no iba a quebrantar nada, iba a llevar una vida en plenitud. Pero lo lamentable es que nadie pudo cumplir, porque dice Pablo que si cumple uno, pero los 9 restantes no, se hace culpable de toda la ley. Y si cumple 9 y uno no, igual se hace culpable de toda la ley. Entonces, el punto es que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se dio cuenta que nadie podía ser justificado o declararlo justo al cumplir la ley, porque siempre iba a haber falla, siempre iba a haber constante fracaso. Así que empezó Dios a decir por medio de los profetas que iba a venir uno que iba a cumplir todo, que iba a ser recto en todos sus caminos. Y eso lo vemos en el cumplimiento de la persona ¿de quién? De Jesús. Desde que nace, los papás tienen que ir, ¿verdad?, al templo y presentarlo, lo tienen que circuncidar. O sea, María y José tuvieron mucho que ver para que él cumpliera la ley desde que era un bebé. Y cuando él crece, tiene que cumplir con toda la ley. Es por eso que podemos decir que Jesús ante el Padre
Estando en este mundo con un cuerpo humano y en humillación, Dios sí podía mirar al hombre Jesús justo. No encontró ninguna falla en la persona de Jesús. Y Jesús estaba ahí como un arrocito y en medio de muchos frijolitos. Todos los demás, ¿cómo los miraba Dios? Es más, ¿cómo los mira? Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así es, hermanas. Todos estamos bajo la ira de Dios si no hemos acudido a la justicia de Jesús. Así nos mira Dios como seres injustos, pecaminosos, aborrecibles. Pero Jesús tuvo que hacer la diferencia. Y Jesús tuvo que tomar nuestro lugar en esa cruz. Y Jesús prácticamente al decirle a las personas, crean en mí, vengan a mí. ¿Qué les está diciendo? Mi justicia, yo también se las voy a convidar. Ahora mi justicia no es para mí solamente. Yo puedo hacer que muchos sean considerados justos si creen en mí. Y es por eso que el Padre ahora nos mira justos por medio de Jesús. No en un sentido práctico, porque seguimos fallando, sí, pero en un sentido espiritual ya estamos siendo justificadas. Entonces, esto nos lo dice Romanos 2, buscan Romanos 2, capítulo 13. Romanos 2, 13. ¿Cómo dice? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Aquí lo está diciendo Pablo. No se confíen porque ustedes oyen la ley. Incluso si la oyen y se la memorizan, no quiere decir que esto los hace justos ante Dios, sino aquellos que hacen la ley. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguno o cuántos habrá en este mundo que hagan la ley de Dios en exactitud? Nadie, solamente Jesús. Incluso Gálatas, sí me gustaría que buscaran Gálatas y esos textos anotarlos para que no se les olvide cuando traten de dar este tema. Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante. Gálatas 3, 19 en adelante. Y ya estamos por terminar. Gálatas 3, 19 en adelante. Dice así. ¿Ya lo tienen, hermanitas? Ya casi ahorita. Esperamos en lo que lo buscan. Gálatas 3, 19 al 29. Gálatas 3, 19 al 29. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente, ¿por qué? Por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces ahí dice, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, no es que de momento dijo a Dios, pues no están haciendo nada aquí el pueblo, pues voy a ponerles una ley para que tengan en qué entretenerse. No, es que la ley tuvo ese propósito. Aquí dice que por causa de las transgresiones.
La maldad era muchísima y lo hacían de manera deliberada, pero al poner una ley ya hubo un poco de freno. Ya sabían otra vez que eran responsables y al único que tenían que responderle era ¿quién? A Dios. Por eso Dios tuvo que dar su propia ley. Pero sabemos que la ley no puede justificar, y aquí lo está diciendo clarito, no puede justificar. El propósito de la ley era un ayo, como aquel persona que era contratada para poder educar, dar los primeros pasos de la educación a los hijos. Pero cuando ya adquiría el conocimiento el muchacho o la muchacha, ya no era necesario el ayo, así que lo desechaban, porque ya estaba preparado y capacitado el muchacho. Eso era un ayo en la cultura griega. Y está tomando la misma figura Pablo. La ley era como aquel que nos iba a guiar, pero no podía justificarnos, solo nos guiaba, porque al fin de cuentas nos estaba llevando ¿a quién? A Cristo, a darnos cuenta que solamente Cristo pudo cumplir toda la ley. Y solo por medio de Él y acudiendo a su llamado es como nosotros podemos ser justificadas. Y aquí lo dice, justificadas pues por la fe. Incluso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice lo mismo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados. Dice Romanos 5, 1. ¿Listo? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en contienda, ya no estamos destituidos, ya no somos enemigos. Por medio de Cristo, ahora ya somos declaradas justas, no en la práctica, sino en un sentido espiritual, legal. Nuestra condición legal ha cambiado. ¿Sí se entiende, mis hermanas? Así que cuando les pregunten, ¿por qué dices que ahora eres justa? ¿Por qué tú dices que por medio de la fe llegamos a la justificación? Porque la ley estaba establecido, como lo vimos, que el que cumplía toda era considerado justo. Pero también en Gálatas dice que la ley fue dada por causa del pecado y la maldad, pero nunca con el fin de declarar a alguien justo. Pero por medio de Jesús, que la cumplió toda, entonces por medio de Él podemos nosotras participar de esa justicia y así ser consideradas inocentes. ¿Sí se entiende, hermanas? En otras palabras, Cristo fue el medio del perdón absoluto que aprobó Dios y no dejó de ser justo, porque sí hubo alguien en el cual se derramó su ira y fue en Jesús. Y por último, hermanas, les digo que este tema es un poquito largo, pero lo dividimos en dos partes. Por último, versículo 30, dice que a los que justificó, en la parte B, a estos también justificó, y la última parte dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? O aquí en Romanos, en este capítulo, ¿a qué se refiere con la glorificación? En otras palabras, hermanas, cuando Jesús estaba en esa cruz y estaba intercediendo por los pecados de todos, y de momento Él muere, ¿verdad? Si recordamos ese evento, muere, y Él es sepultado. ¿Qué sucede con Jesús? ¿Se queda en el sepulcro? ¿Qué pasa? Resucita. Y esto ya le había dicho a sus apóstoles, que Él iba a resucitar al tercer día. Y los apóstoles, por toda la presión social que había, estaban como con duda, ¿verdad? ¿Cómo va a resucitar? ¿Verdad? Si pues está cargó la ira de Dios, ¿cómo? Y había cierta incredulidad, al grado de que ellos estaban escondidos, con puertas y ventanas cerradas. Pero Jesucristo resucita, porque cuando va ahí María y las mujeres, ya se dan cuenta que no hay nadie en la tumba. Pero de momento están todos ahí reunidos, ¿y qué sucede con Jesús? Llega con ellos, estando puertas y ventanas
cerradas. Y su cuerpo ya no está en una limitante, ¿verdad? Si no hubiese chocado. Entonces, eso se refiere a la glorificación. Dios en su previo control fue el que quiso evidenciar por medio de Jesús cómo va a ser nuestra vida. Nuestra vida aquí, nuestro cuerpo se desgasta, ¿sí? ¿Se enferma? Sí, ¿verdad? A veces hasta se hace uno adornitos aquí, ¿verdad? Dibujitos en la piel que ya de grande y de viejito ya ni se ven. Hay que estirar para que se vea, ¿verdad? El dibujito, ¿verdad? O a veces ya nos hicimos quién sabe cuántas perforaciones aquí en la oreja y ya no nos gustó. ¿Se puede restaurar? Ya no, ¿verdad? O cicatrices, caídas, algo. Pero ¿qué pasa? ¿Nuestro cuerpo así se va a quedar para siempre, hermanas? No. Después de morir, nuestro cuerpo va a sufrir una transformación, que es la glorificación. Y el capítulo 8 de Romanos nos habla de eso, que por medio de Cristo Jesús, y vuelvo a enfatizar, por medio de Cristo Jesús, creyendo en Jesús, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y así ya lo había dicho Dios, tenemos esa esperanza de la resurrección, pero solamente aquellos que han creído en ¿quién? En Cristo. Porque, ¿cómo lo vemos? En Lucas, Jesús cuenta una historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estaba Lázaro cuando estaba en este mundo físico? Lleno de llagas, con hambre, era pobre, mendigaba en las calles. Incluso dice que los perros le lamían sus heridas. Pero cuando Jesús dice que tanto el rico como Lázaro mueren, ¿qué pasa con Lázaro? ¿Sigue con llagas? Ya no. ¿Está sufriendo de hambre? Ya no. Incluso dice que estaba siendo consolado por Abraham en su seno. ¿Pero qué hay del rico? Dice que estaba siendo atormentado. Incluso Jesús relaciona el tormento como que él tenía una necesidad de sed física, porque le pide que Lázaro toque la punta, ¿verdad? Y le dé. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que solamente los que creen en Jesús vamos a tener la esperanza de la resurrección y que nuestro cuerpo va a sufrir un cambio, va a ser transformado, va a ser adaptado a todo aquello que es celestial y espiritual. Pero aquellos que no crean en Cristo no van a experimentar la glorificación. Su cuerpo va a ser un cuerpo imperfecto, con necesidades, pero así van a estar por toda la eternidad. Y aún así no se van a arrepentir, porque dice que o unos van a estar lamentándose, el lloro, y otros van a estar crujiendo los dientes, pero el crujir de dientes es en un sentido de ira. Van a seguir airados con Dios. O sea, porque ellos así lo decidieron. Porque el infierno en un principio, ¿para quién fue creado? Para Satanás y sus ángeles, para todos aquellos que decidieron ir en contra de Dios. Pero ahora, ¿por qué el hombre participa de eso? Porque el hombre así lo decide, es responsable. Entonces, hermanas, siéntanse afortunadas que cuando partan de este mundo físico no van a estar esperando a ver a qué horas venga Cristo. En un sentido ya trascendental, en la era de lo espiritual, inmediatamente van a abrir sus ojos estando en el juicio, pero su cuerpo ya no se va a doler, ya no van a tener necesidad de nada, porque ahora van a estar siendo consoladas, como dice Lázaro. Entonces, imagínense qué maravilloso es Dios con todos nosotras. Y fíjense, Romanos 8, capítulo 11, nos dice lo de la glorificación, nos explica un poquito más en qué consiste la glorificación. Romanos 8, 11. ¿Cómo dice? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí nos está dando la esperanza. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿y sí mora en nosotros? Sí, porque viene a morar en nosotros el Espíritu Santo.
dice que así también como lo hizo en Cristo, también va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Incluso en el versículo 19 nos dice lo siguiente, porque igual Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ahí está la clave. ¿Qué estamos esperando? La redención de nuestro cuerpo. Y sí gemimos juntamente con la creación está dolorida, una creación contaminada, una creación no cuidada, no valorada, y nuestro cuerpo también gime, se enferma, se cansa, se desgasta, pero tenemos esa esperanza que así como Cristo resucitó, ¿verdad? Y tuvo un cuerpo ya sin límites, tuvo un cuerpo transformado, igualmente nosotros los que hemos creído en Cristo, vamos a disfrutar de eso. Cristo nos ha hecho participantes de todo esto. Entonces, hermanas, la pregunta sería, ¿podemos tener seguridad de la salvación? Sí, porque en estos primeros versículos del capítulo 8 de Romanos nos está diciendo que Él nos conoció desde antes. Él ya nos predestinó, ¿verdad? Y el fin de la predestinación es hacernos hechos conforme a su Hijo. Y no solo eso, nos llamó, pero fue un llamado eficaz, porque nosotras hemos respondido con fe. Y no solo nos llamó, sino también ahora nos justificó, nos ha declarado justas, aunque nosotras no queríamos, pero por medio de Jesucristo y por medio de la fe en Él, ahora somos consideradas justas. Pero no solamente eso, Él sabe que en esta vida vamos a seguir teniendo tropiezo y que nuestro cuerpo físico va a ser desgastado, pero Él ya puso todo para que disfrutáramos de una glorificación, que nuestro cuerpo, ¿verdad?, también como el de Cristo, pueda ser glorificado. No sé si tengan alguna duda, hermanitas. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, bueno, pues damos gracias a Dios por esto. Esto es a lo mejor es un poco tedioso, no es muy fácil a lo mejor de comprender. Yo les invito a que lo vuelvan a repasar en casa, que le vuelvan a dar lectura, y dentro de 8 días vamos a seguir viendo ya del versículo 31 al versículo 39, la misma idea que quiso poner el apóstol Pablo con los primeros versículos. Pero con esto ya entendimos que si hemos llegado a la fe en Cristo, podemos estar seguras de la salvación, por cuanto Dios ya puso una cadena, ¿verdad? Ya hubo un proceso que incluso nosotras desconocíamos, porque todo esto fue antes de la fundación del mundo. Vamos a hacer una oración. No sé si tengan alguna petición de oración. Sí, hermanita. ¿Para usted? Sí, hermano. ¿Usted, hermanita? Sí, hermanita, vamos a hacer oración por eso. Pues vamos a orar, hermanas, vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir por estas peticiones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque por medio de esta enseñanza nos consolamos en entender, Señor, que si estamos en este momento aquí, ha sido porque tú desde antes ya lo habías establecido así, mi Dios. Gracias porque tú sabías que el destino de toda persona sin Cristo es el infierno, pero ahora no nos has hecho participantes de ese destino, por cuanto tú ya habías dispuesto un destino antes.
que era el llegar a la salvación, mi Dios, por medio de la fe en Cristo, y así poder ser hechas cada día en esta tierra conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por ese llamado que hiciste, por esa iluminación constante que hiciste en nuestras vidas, porque solo por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo fue como pudimos llegar a responder con fe, Señor, porque entendimos la responsabilidad de haber vivido como bien nos había parecido, y así, Señor, entender cuán responsables somos de acudir a ti. También, Señor, te agradecemos porque por medio de la obra perfecta que hizo Jesús es como podemos disfrutar de esa justificación, y solo por medio de Él es como tú nos miras ahora justa, Señor. Ya no somos tus enemigas, ahora somos tus hijas por adopción. Y también te agradecemos, Padre, porque en esta hora hemos entendido que nuestro cuerpo, cuando parta de este mundo terrenal, va a ser glorificado. Y esa es la esperanza que aguardamos, Señor, que así como tú resucitaste a nuestro Señor con un cuerpo glorificado, así nosotras también, Señor, Cristo nos ha hecho participantes de lo mismo. Gracias, Padre, porque todas las cosas quisiste reunirlas en Cristo, y nosotras estamos ahora entendiendo y estudiando esto, Señor. Padre, te pido por todas aquellas mujeres, por todas aquellas señoritas que ignoran todo esto, mi Dios, que viven su vida como bien les parece, que ignoran, Señor, la verdad de tu palabra y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y en especial, Padre, yo te quiero pedir por el papá de mi hermana Laura. Tú sabes que constantemente hemos estado pidiendo por él, y él constantemente, Señor, ha sido iluminado, ha estado escuchando tu palabra por medio de nuestro hermano Aurelio, de nuestra hermana Laura. Pero, Señor, sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Concede, Señor, misericordia y gracia a este hombre, y que él pueda llegar a la salvación, Padre bendito. Que él pueda entender que es responsable ante ti, como él ha vivido y lo que él ha hecho, Padre. Pero que él también pueda entender que por medio de Jesús él tiene la esperanza. Y también, mi Dios, pues por nuestros hermanos, como dice nuestra hermanita Reina, que podamos congregarnos, que avives de nuevo, Señor, ese ánimo, que no podamos ser inconstantes, que entendamos, Señor, que esto es lo más importante, congregarnos. Así lo dice el salmista, que mejor es estar un día, Señor, en tu santuario que 1000 fuera de ellos, y que entendamos que el congregarnos es para la mutua edificación, para ser edificados, consolados por medio de tu palabra, exhortados por medio de tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y te pido por todas aquellas mis hermanas que desde lejos también nos están viendo, que tú las guardes, las cuides, y que permitas que podamos seguir estudiando. Por medio de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios las bendiga. Agradecemos mucho el que estuvieran conectadas en la transmisión, y cualquier cosa estamos para servirles. Gracias, hermanas. También estamos despedidas.